Bueno, hola a todos. Vamos a empezar esta tutoría primera de la evaluación que deberíamos haber grabado la semana pasada, pero bueno, pues, por impedimentos técnicos no pudimos hacer. Entonces, vamos a empezar hoy la evaluación y vamos a empezar a ver el primer tema que se ocupa de las lenguas de España. Como veis, toda la evaluación bueno, pues, está dirigida hacia la fonética, la ortografía, luego de ahí pasamos a los análisis gramaticales, pero en primer lugar lo que hacemos en esta evaluación es plantearos cómo está el panorama lingüístico español para que lo conozcáis y podáis bueno, pues, tener un conocimiento pues eso, de las lenguas que tenemos en España, y la mayoría de ellas son, pues, la mayoría de las que vamos a ver son cooficiales con el castellano. Entonces, bueno, algunos de vosotros os sorprendéis al ver las lenguas que tenemos cooficiales porque nos suena mucho el catalán, por ejemplo, y el euskera, pero el valenciano parece que no es oficial y sí que lo es. Entonces, bueno, es bueno que sepamos cuál es la situación pues, lingüista o sociolingüística de nuestro país, ¿vale? Vamos a empezar con una pequeña introducción en la que vamos a hablar de que el castellano es una lengua oficial del Estado, ahora en nuestra actualidad, y desde 1714, imaginaos, ¿eh? Felipe V, tras su historia en la Guerra de Sucesión, declara lengua administrativa del Estado el castellano. Esto quiere decir que desde ese momento la lengua se podía utilizar y se debía utilizar en todos los documentos oficiales, es decir, en todas las relaciones administrativas que surgieran a cualquier ciudadano, es decir, cualquier reclamación, contratos de trabajo, acuerdos, en fin, todo eso que pudiera haber en aquella época o los equivalentes del siglo XVIII se tenían que hacer ya en castellano. Bueno, fue un paso muy importante porque se le da una importancia, un carácter oficial a la lengua y se le da mucho poder. Y además así pues, tiene esa validez oficial, le da también una puerta, una nueva dimensión, porque así todos los ciudadanos la tienen que conocer porque en algún momento se tienen que relacionar con la administración. Además, la Constitución española también nos indica en el artículo 3.1 que el castellano es lengua oficial del Estado. Efectivamente, todos los ciudadanos tenemos el deber de conocerla y el derecho a usarla. Antes de continuar, considero interesante que reflexionemos en torno a la diferencia entre español y castellano. Sí, porque es frecuente que uno no sabe si habla español o habla castellano, ¿vale? Para referirnos a nuestra lengua podemos utilizar ambas denominaciones. Significan lo mismo, pero al decir castellano estamos siendo respetuosos con el resto de lenguas cooficiales existentes en España. Es decir, el término español se utiliza sobre todo en el ámbito internacional, en el que se asocia la lengua con el país, ¿vale? Entonces se dice que Francia es hablante de francés y que Inglaterra habla en inglés. Por lo tanto, en España hablamos español. Pero sí que es verdad que en un ámbito nacional vamos a decir castellano, porque como hay más lenguas que comparten cooficialidad con el castellano, pues es así como debemos, digamos, hablar de nuestro idioma. La Constitución española reconoce también otros 3 idiomas regionales, que son el catalán, el euskera o vascuence y el gallego. Se refiere a ellos en diversos artículos, esto no tenéis que aprenderlo de memoria, 3.2 y 3.3, en los que nos indica que son oficiales en las respectivas comunidades autónomas, ¿vale? O sea, es decir, que cada uno en su comunidad autónoma, pues es lo mismo que el castellano, los ciudadanos tendrán el derecho a usarla. Remarca que la Constitución que dicha riqueza lingüística es una herencia cultural que será objeto de respeto y protección especial. Bueno, esto simplemente os lo remarco aquí porque creo que es importante saber que las cooficialidades, bueno, pues siempre dan una riqueza al idioma, conservar las lenguas que llevan tantos siglos en nuestro país, pues, tiene una protección especial por ello, porque es algo importante, es algo nuestro y que hay que conservar. También tenemos que incluir dentro de esta consideración de oficialidad a la lengua valenciana, porque es oficial desde el 82, desde 1982, porque así se refleja en el Estatuto de Autonomía de esta comunidad. La base del castellano es la lengua latina, como todos sabéis, acuñada por los romanos que trajeron a la península esta lengua durante la colonización. Las lenguas prerromanas compitieron con el latín, pero poco a poco este acabó dominando todo el territorio. Debemos saber que se hablaban 2 clases de latín, una vertiente más culta y una versión más vulgar, en la lengua oral y en el día a día de los ciudadanos. Con todo lo dicho, encontramos un panorama actual formado por varias lenguas,
algunas de ellas derivadas del latín, como el castellano, catalán, gallego y valenciano, y otras, como el euskera, pues ya se hablaba, se dice, ¿no?, que se hablaba en la península con anterioridad a la llegada de los romanos, con lo cual su origen exacto se desconoce, por lo tanto es la más antigua, es la que tiene el origen más antiguo. Estas lenguas, a su vez, cuentan con dialectos o variantes regionales, lo que decimos, dentro de la misma lengua, según la zona donde se hable, se producirán diferencias en la entonación y la pronunciación de determinadas letras. Entonces, esos serán dialectos, como el andaluz, ¿vale?, que es un dialecto del castellano. Bueno, el español es el idioma oficial en varias de las principales organizaciones político-económicas internacionales. Por ejemplo, es idioma oficial en la Unión Europea, en la Unión Africana y en la Organización de los Estados Americanos. Además, es lengua oficial en muchos países de Latinoamérica y también se habla, por ejemplo, en Andorra, Sáhara Occidental, norte de Marruecos, etc., ¿vale? En otros países, como el sur de los Estados Unidos, Puerto Rico o Filipinas, comparte oficialidad con el inglés y el tagalo. Bien, otra cuestión muy importante de este tema es el bilingüismo y la diglosia. Tenemos que saber diferenciarlas, ¿vale? Por diferentes razones puede darse la situación de que en un mismo territorio se hablen dos lenguas, ¿vale? Por ejemplo, en esas comunidades en las que hay una lengua oficial, que es el castellano, y otra cooficial, que hemos visto ahora. En España ya hemos mencionado la confluencia, como os digo, de lenguas, ¿no?, que existe en los territorios. ¿El bilingüismo qué es y cuándo se produce? Bueno, pues se produce cuando las dos lenguas coexistentes en un territorio tienen un reconocimiento oficial ambas y están presentes ambas en igual medida en los medios de comunicación, en los centros de enseñanza, en la administración, etc. ¿Qué lenguas podemos poner como ejemplo si esta pregunta nos sale en un examen? Pues, por ejemplo, bilingüismo hay en Galicia, en País Vasco, en Cataluña, en Baleares, etc. Hablamos, sin embargo, de diglosia cuando una de las lenguas se utiliza más que otra. Es decir, hay dos lenguas que coexisten en un territorio, pero una supera al uso en otra. Por ejemplo, una de ellas se utiliza en la enseñanza, ¿vale? Por ejemplo, podemos decir que en la escuela a nuestros hijos se les enseña en castellano, si estamos en Cataluña, pero después en casa hablamos catalán, por ejemplo, ¿vale? O en Asturias. En Asturias podemos decir que en la escuela a nuestros hijos se les enseña en castellano, pero en casa, en algunos pueblos pequeñitos de Asturias, se habla el bable o el asturiano. Bueno, pues esa lengua está utilizándose solo en casa, por lo tanto hay una diglosia, ¿vale? No hay un bilingüismo porque no son ni siquiera oficiales asturiano y castellano, el asturiano no lo es, o sea que ni siquiera hay una equivalencia de oficialidad, sino que tampoco hay un uso equivalente, ¿vale? Cada una tiene un uso, uno doméstico, uno en casa, en familiar, y otro, digamos, más oficial y más dedicado a la enseñanza. Bueno, el bilingüismo en España se produce en muchas zonas, como son Cataluña, Valencia, Galicia o País Vasco, y además tenemos otras lenguas que también se hablan en territorio español, el gascón y el portugués. La situación actual del español en el mundo, como os hemos dicho, pues mirad, el español es la lengua romance que mayor difusión ha logrado, es decir, que dentro de todas las lenguas románicas o romances, es la que más difusión ha obtenido, es la que mejor se ha desarrollado a lo largo del planeta. El español de América, bueno, pues es importante también que conozcamos que el español de América sería una variante, un dialecto, digamos, del español del castellano de la península y que tendría rasgos fonéticos y morfológicos pues muy marcados, como son el seseo, el yeísmo, el voseo, la traslación del acento. Bueno, hay una serie de características que os vienen en este primer tema y que podéis estudiar. Bueno, debéis estudiar, de hecho, porque normalmente sí que preguntamos, sí que os pedimos que elijáis 2 o 3 de ellas y nos las expliquéis, ¿vale? Así que, bueno, esto también es importante que lo estudiéis. Con esto terminaríamos el tema, con esto y los rasgos morfológicos del español de América. Que, bueno, pues las curiosidades que os planteamos en la página 19, está bien que las leáis, que veáis cómo hay otras formas de hablar también nuestro idioma. Es el mismo idioma, como os digo, pero con otra variante dialectal. ¿Vale? Esos serían los rasgos más llamativos y más importantes del español de América y las peculiaridades léxicas que encontráis en esta página. Pues con esto hemos terminado este primer tema, cerramos esta tutoría e iniciamos la nueva con el siguiente tema, ¿de acuerdo? Bueno, pues por hoy, como os digo, hemos terminado este tema sobre las lenguas de España. Muchas gracias a todos.